¿Cómo chcę pagar el 5% de impuestos en Polonia? En este video les daré la respuesta a esta pregunta. Me llamo Stas, llevo 9 años viviendo en Polonia y desarrollando un negocio. En este video hablaremos sobre IP Box, que es caja IP, cómo obtener beneficios y el objetivo principal del video es pagar el 5% de impuestos. Y vamos a empezar. Justo ahora empezamos a discutir. Entonces, amigos, IP Box se traduce como propiedad intelectual, una especie de caja, una cajita de propiedad intelectual. El programa fue ideado en 2018 por el gobierno polaco para, de alguna manera, hacer un milagro al principio. Es decir, motivar a los empresarios a innovar y a el negocio innovador. La esencia es que si tu actividad, tu desarrollo alcanza un nivel de innovación, es decir, si tienes alguna actividad de investigación y desarrollo, puedes obtener un beneficio, es decir, una ventaja fiscal. La esencia del beneficio es que este beneficio se puede obtener tanto para la empresa como para el individuo. Y lo tienes, dentro de la empresa está el impuesto sobre la renta corporativa. Y para el individuo está el impuesto sobre la renta personal. Así que en ambos casos se puede reducir esto, es decir, reducirlo al 5% de las ganancias netas. En lugar de pagar el 9% en la empresa, o el 19%, por cierto, en lugar del 19% dentro de la empresa puedes pagar el 5%. Si tienes, por ejemplo, un impuesto para él dentro del marco individual, puedes pagar el 5% en lugar del 19%. Me parece un descuento muy bueno. Vamos a entender cómo funciona, te daré una base con la que puedes seguir investigando en Google. Puedes venir a nosotros, podemos configurar toda esta historia para ti, hay varias cosas. En el primer año se presenta la declaración y la verificación de toda esta propiedad intelectual, en el segundo año para el segundo año. Esto ya funciona un poco más fácil, por lo que puedes sumergirte en todo esto por tu cuenta o con nosotros. SDP, con You. Primero pagas la tarifa completa y luego al final del año presentas una declaración adicional y te devuelven ese dinero. Esto es un poco incómodo. Puede causar inconvenientes con los cálculos. Es decir, aún debes llevar un libro de ingresos y gastos. Pero sin embargo, esta acción existe. Primero pagas, digamos, el 9% de las ganancias netas y luego presentas la declaración y se te hace un reajuste y luego te devuelven esos 4%. Bien, si esta cantidad es grande, sí, si tienes, por ejemplo, 1 millón de ganancias netas, 4% de eso, pues, ¿cómo sería interesante poder devolverlo? Bueno, sí, de hecho, en el peor de los casos pagaste lo mismo que habrías pagado, sí, tus impuestos. Y si todo va bien y haces todo correctamente con nuestra ayuda, por ejemplo, entonces te devolverán el 4%. Hablemos de a qué se refiere esto. IP, VAS, Box, DoTiCheck, derechos calificados, en el poder de la propiedad intelectual. IP, Box, se refiere a derechos calificados, derechos de autor y derechos intelectuales. Hablemos de qué es esto. Primero, patentes, patentes. Derechos con registro de diseños industriales. Por ejemplo, es algún tipo de industrial, MVP, monododo que creaste, es decir, alguna construcción industrial, una baldosa innovadora que inventaste o algo más. Sí, correcto. Estamos discutiendo aquí. Todo esto, incluyendo para startups, esto también son algunos descuentos y bonificaciones para la industria de startups, porque cualquier país quiere competir en el campo de la tecnología. Cualquier país normal. Chicos, lista completa. La colocaré debajo del video. Déjenme leerles un par de cosas más que serán valiosas para ustedes. Derechos de autor relacionados con productos medicinales. Derechos de autor, algunas innovaciones relacionadas con el negocio de las plantas, es decir, cómo se traduce Rashlini. Derechos de autor relacionados con plantas. Por último, lo que concierne a la industria IT, derechos de autor sobre programas de computadora e incluso sobre el código. Que se derivan de esto son derechos de autor sobre el código también.
En consecuencia, ahora todas las empresas de IT y los programadores realmente deberían encenderse. Una bombilla, porque esto es sobre ustedes. Y en general, de aquí en adelante hablaré desde la perspectiva específicamente de la programación y la industria IT, las startups de IT, porque esto se adapta a la mayoría de ustedes. Pocos de los espectadores y desarrollan innovaciones en el tema de las plantas. Surge la pregunta, ¿cuáles son las condiciones específicas para la industria IT? Vamos a leerlas. Entonces, primero, realización de actividades de desarrollo e investigación. Es decir, es necesario llevar a cabo esta actividad de investigación y desarrollo. Creación de IP, calificado, por ejemplo, derechos de autor para programas de computadora. En realidad, la creación de IP calificado es propiedad intelectual, sí. Creación de un programa de propiedad intelectual, donde hay derechos de autor y en realidad pueden ser algunos programas de computadora más adelante. Obtención de ingresos y gastos del derecho de propiedad intelectual, calificado, obtención de ingresos y gastos relacionados con la creación. De estos derechos de autor de este código de programa, reducción de gastos, es decir, deben haber algunos gastos específicos, porque esto no funciona. Así que obtuviste ingresos por derechos de autor, quieres fijarlo al 5%, y como que no tuviste gastos. Es decir, deberías tenerlo, creas algún programa, y ahí surge un derecho de autor, que es tu ingreso. Por ejemplo, 1.000.000 de zlotys. Pero para hacer esto debiste haber tenido algún gasto y todo eso deberá calcularse más adelante. Ahora discutiremos cómo funciona esto. En general, estas son las condiciones para la industria, una lista completa de todas las calificaciones que se deben cumplir y un PDF separado donde se detalla la ley y todas las condiciones. Lo encontrarán en nuestro canal de Telegram, el enlace está debajo de este video, sobre cómo funciona en la práctica. Todo esto, algunas palabras polacas, no está claro si funciona. Entonces, ¿tienen estas empresas o qué tipo de emprendedor son? Programador. Hay una parte de la actividad que puede calificar como propiedad intelectual o tal vez toda su actividad califica bajo esta categoría. Comienzan a hacerlo, reciben del cliente o del cliente una factura, un recibo. Él paga por el servicio. Comienzan a implementarlo. Los derechos de autor se transfieren, por así decirlo, a él. Para implementar este servicio necesitaban incurrir en algunos gastos. También incurrieron en ellos. Bueno, por ejemplo, contratar a alguien más, hacer algún tipo de subcontrato, realizar alguna actividad de investigación relacionada con esto, y así sucesivamente. Adelante. Pagaron todo el año su PIDD o CIDD normal, el que debían pagar. Adelante, atención. Presentan una solicitud para hacer este primer reembolso y necesitan, la primera vez que lo hacen, calificar correctamente esta actividad. Ahora les voy a leer. Presentar una solicitud para una interpretación individual. Al director de Información Fiscal Nacional. Tienen aquí a un director así y por primera vez presentan su interpretación. En esencia se ve de esta manera. Estás aplicando su libro de ingresos y gastos, donde está escrito por qué actividad quieren obtener IP-Box, quieren obtener un reembolso. Y presentan una especie de carta de su parte, la preparan los abogados. Nosotros, junto con los socios, podemos ayudarles a hacer esto. ¿Dónde está escrita la interpretación? En esencia, es una especie de narración sobre lo que hicieron, qué producto desarrollaron, qué investigación realizaron en el primer año. Es una especie de burocracia, todo esto se acepta y luego se toma una decisión sobre si se les devuelve el IP-Box, si se les hace un reembolso o no. En el segundo año es más sencillo, solo tendrán que presentar los informes contables y así es como se ve, amigos. Surge la pregunta de si vale la pena usar el IP-Box o no. ¿Y cuánto cuesta toda esta historia en general? Bueno, está claro que esta historia no es para microempresas, es para pequeñas y medianas empresas. Es beneficioso cuando entiendes que vas a registrar una ganancia neta, es decir, no tendrás pérdidas este año. Y es beneficioso cuando sabes con certeza que cumplirás con todos los criterios de calificación, te calificarán y podrás recuperar. Esos porcentajes, es decir, obtener el 5% del IP-Box. Pagar el 5% de impuestos en lugar de alguna otra tasa. Gastos. ¿Cuánto cuesta este placer?
El precio promedio en el mercado es de alrededor de 5.000 zlotys para preparar el conjunto de documentos para el IP-Box por primera vez. Después es más barato, probablemente de 1.000 a 2.000–3.000 zlotys. Eso costará después. Por lo tanto, si su devolución de impuestos es menor que 5.000 zlotys, entonces no tiene sentido pagar a los abogados por el IP-Box y por todo este lío. Si esa cantidad es grande, si son 50.000 zlotys, entonces está claro, 5.000. Darle a alguien para que le ayuden a gestionar todo esto y llevarlo a buen término. Es lógico que tenga sentido. Así que, amigos, hay muchos más matices. También hay diferentes sectores inferiores del negocio donde esto se puede aplicar. Si les interesa, escriban como siempre debajo del video. Por supuesto, si les interesa abrir una empresa en Polonia o etcétera, con nosotros y obtener un servicio excelente, un buen producto, contáctenos abajo. También están todos los enlaces para un buen negocio en Polonia y bajos impuestos. Los subtítulos de este video han sido cuidadosamente creados y realizados por Dima Rock, asegurando que cada palabra refleje con precisión el contenido original.